Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy la película Odisea está en todos los cines más importantes del país, pero del mundo. Una historia extraordinaria, lo que es el gran viaje de Ulises. 10 años de guerra de Troya, todo por una mujer, por Helena, la bella, la hermosa. Y después 10 años el recorrido entre Troya e Ítaca, con todas las situaciones adversas del camino, especialmente el canto de las sirenas o Polifemo, el monstruo aquel de un solo ojo, al quien pudo vencer también Ulises o Odiseo, Odiseo en griego, Ulises en la tradición romana, un héroe extraordinario donde la película nos da grandes lecciones. Precisamente cuando hablamos del Medio Oriente y sobre todo del mar Mediterráneo, podemos decir que hoy en día Esther y sobre todo en la Biblia mujeres importantes como Esther, pero en este caso en la literatura griega, hace 1200 años antes de Cristo, tanto la Odisea como la Ilíada plantean el tema vital, existencial, que tiene que ver ustedes en el cine, del viaje permanente y sobre todo los peligros que siempre meritan estas situaciones. Y así como Helena era tan apetecida por los troyanos y sobre todo por el rey de Troya, el hijo del rey de Troya, naturalmente hoy en el Medio Oriente podemos decir que el petróleo es la nueva Helena, donde todos los países y las potencias poderosas quieren apropiarse de ese petróleo. De allí que siendo Arabia Saudita, por ejemplo, o en el caso de Irán, los grandes productores de la OPEP, pero también del Medio Oriente, y otros países como los Emiratos Árabes Unidos o Kuwait, con gran industria petrolera, las grandes potencias, Rusia, China, Estados Unidos, han querido estar presentes siempre y son los que crean mayores problemas en la región del Medio Oriente. Por eso hoy alabamos sobre todo las conversaciones que están llevándose a cabo en Roma, donde se inició una nueva sesión de negociaciones con Israel, auspiciadas por Estados Unidos, afirmando que trabajan para lograr retiradas sucesivas de las fuerzas israelíes del sur del territorio del Líbano y sobre todo buscando que se elimine definitivamente esa confrontación de Israel con Palestina, de Israel con Irán, de Estados Unidos, que ya le dio un sentido distinto a la guerra, casi de presencia permanente en el Medio Oriente, y donde, a pesar de que el presidente Trump creía que la guerra iba a ser corta, se ha prolongado mucho. Había manifestaciones contra el gobierno iraní en las calles de Teherán. Sin embargo, el ataque norteamericano ha fortalecido más a la Guardia Republicana y han atacado no solamente ya a Israel y a intereses estadounidenses, sino también a países árabes que no son chiitas como Irán, sino sunitas. Y en esta situación de conflicto, pues, es importante ver cómo en Roma estas negociaciones que están emprendidas podrían llevarse a feliz término para por lo menos tener una situación de paz en el Líbano, que es un territorio que merece la paz, es el territorio más avanzado en democracia, con un reparto del poder, donde la presidencia la tiene un cristiano, el primer ministro es un sunita y un chiita, el presidente de la Asamblea Nacional, con lo cual se reparte entre las minorías. Y el Líbano es un ejemplo de desarrollo, de economía. Aquí tenemos tantos libaneses incorporados a la vida nacional y a la cultura, que este país necesita paz y por eso importantes las conversaciones en Roma, veamos. Líbano inició el martes en Italia una nueva sesión de negociaciones con Israel, auspiciadas por Estados Unidos. Está previsto que las conversaciones que se desarrollan en la embajada estadounidense en Roma duren hasta el jueves. Durante la sesión previa de fines de junio, ambos países firmaron un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en zonas piloto evacuadas por Israel, que sigue ocupando una parte del sur del país, supeditado al desarme del grupo proiraní Hezbollah. Según un responsable del Departamento de Estado estadounidense, las conversaciones deben abordar la ampliación del proceso de zonas piloto, la resolución de las cuestiones fronterizas pendientes y la elaboración de un acuerdo global de paz y seguridad entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra. Pero el movimiento islamista libanés Hezbollah, que no participa de las conversaciones, ha rechazado en varias ocasiones el acuerdo. El martes, el jefe del grupo criticó al presidente libanés, a quien acusó de acentuar las divisiones en el país en lugar de ser un árbitro. Consideramos que todas las negociaciones directas no han traído más que vergüenza, humillación, desilusión y concesiones continuas. El movimiento chiita arrastró al Líbano a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, al disparar contra Israel en apoyo a Irán, lo que desencadenó ataques aéreos israelíes y una ofensiva terrestre. La violencia ha disminuido desde junio, pero Beirut denuncia ataques israelíes esporádicos. Esto que vemos en la televisión es la expresión del Hezbollah. Hezbollah es un enclave de Irán en el Líbano, por eso la actitud de rechazo en las conversaciones entre lo que es el gobierno libanés, que en su mayoría son sunitas, no son chiitas como el Hezbollah, y además cristianos que tienen también una importancia muy grande en el Líbano. Y las negociaciones podrían llegar a la paz en ese país tan importante en el Medio Oriente. Pero es que también estamos viendo con agrado
cómo han llegado a un acuerdo Irán y Omán, que se pusieron de acuerdo para una ruta para los barcos que transiten por el estrecho de Hormuz y están dando los últimos retoques a los arreglos para gestionar conjuntamente el paso. Eso lo vimos en información del miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán. Recordemos que esos estados árabes son musulmanes en su gran mayoría, mientras que Irán es chiita. Hay una confrontación permanente de tipo religioso e ideológico. Además, Estados Unidos está muy aliado con los sunitas, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, el mismo Qatar, mientras que Irán está más cerca de Rusia y de China. Por lo tanto, ahí se manifiesta también la presencia occidental. Pero el hecho de que Omán, el estrecho de Hormuz, tiene límites tanto del mundo árabe, como es Omán, pero también del mundo chiita, que es Irán. Y al llegar a un acuerdo pueden tenerse canales de navegación, con lo cual se baja la presión sobre el petróleo, los hidrocarburos y el comercio internacional. Irán y Omán acordaron una ruta para los barcos que transitan por el estrecho de Hormuz y están dando los últimos retoques a los arreglos para gestionar conjuntamente el paso. Así lo informó el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Bakai, quien precisó que los dos países están trabajando en una declaración conjunta, siempre y cuando algunos terceros no obstaculicen el proceso. Bakai agregó que si se alcanzaba un acuerdo de entendimiento con Omán, eso no significaría que el estrecho se hubiera vuelto seguro para todos los buques de paso. Irán ha asumido de facto el control del estrecho de Hormuz, una vía marítima estratégica para el comercio energético mundial, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra el país el 28 de febrero. El presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en repetidas ocasiones en que Irán está deseoso de alcanzar un acuerdo para reabrir la ruta al tráfico marítimo, pero la República Islámica lo niega. El bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra, ha disparado los precios del crudo en repetidas ocasiones desde entonces y ha aumentado la presión económica y política sobre Estados Unidos para ponerle fin. Hoy escribimos en el diario El Universal un artículo sobre el tema de Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas de España en territorio africano. Pero también hacemos una reflexión sobre el derecho migratorio y todo lo que significa la migración. Además, como también lo embarcamos entre el tema de la Odisea, y como decíamos, es un elogio a la migración. En este caso fueron 50.000 personas que irrumpieron en territorio español en Ceuta y Melilla, que además son desde 1500 ciudades españolas reconocidas por el derecho internacional, pero que Marruecos tiene el interés en apropiarse de Ceuta y Melilla por estar cerca de Marruecos cuando Ceuta y Melilla era ya española antes de que el Reino de Marruecos se organizara. Ese es un tema que ha conmovido a la opinión mundial, particularmente a la Unión Europea, porque se preocupa de que muchos de estos árabes que lleguen o africanos por Ceuta o por Melilla no se queden en España, sino que vayan a otros países de la Unión Europea. Por eso Italia mandó cerrar las fronteras y desconocer o reabrir lo que llaman el Tratado de Schengen, reconsiderarlo, porque Schengen es que todo europeo, son 27 países, abren sus fronteras y quien llega a un territorio europeo está con libre circulación. Y esta migración que ha sido catalogada de política, de arma política, porque fue masiva, 50, 60.000 personas que llegaron a una ciudad de 9 kilómetros cuadrados y donde habitaban permanentemente unos 60.000 habitantes. Afortunadamente ya han salido muchos de ellos, la tensión ha bajado, la Unión Europea se reunió ayer con los ministros de Relaciones Interiores de cada país y es un problema más, pero es un tema que deja que pensar sobre la migración. Con este editorial vamos al corte y venimos con las entrevistas de siempre. La peor crisis migratoria de la Unión Europea se ha vivido el pasado fin de semana en Ceuta y Melilla como interrogante, sobre todo la ciudad de Ceuta, porque ambas constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea, partes integrantes de España. Ceuta vinculada desde 1580 y 1668 y Melilla desde 1497, que integran territorio español de manera previa a la consolidación del Reino de Marruecos moderno y jurídicamente operan como ciudades autónomas reconocidas por la Constitución Española de 1978. Marruecos siempre considera que son territorios marroquíes árabes, pero el mundo reconoce, y así España, territorios españoles. Esta invasión se ha catalogado como una guerra híbrida y presión migratoria, porque Marruecos ha utilizado la relajación e intensificación de sus controles fronterizos como instrumento de coerción política, es decir, diplomacia, la migración, para presionar a España y a la Unión Europea en materias claves, como el plan de reconocimiento de autonomía para el Sahara Occidental. Episodios como la entrada masiva en Ceuta en mayo del 2021 o los violentos intentos de salto del vallado de Melilla en junio del 2022 ya fueron precedentes a lo que ha sido ahora el mayor flujo migratorio a una ciudad de unos 90.000 personas, donde 50 o 60.000 invadieron de forma ordenada
pero aparentemente consentida por Marruecos, al territorio español. Esta invasión o guerra híbrida de la migración ha dividido a la Unión Europea y también al pueblo español. Europa y especialmente Italia ha trancado sus fronteras y ha dejado sin valor a Schengen, el tratado que permite el libre desplazamiento de personas y de bienes, aunque Ceuta y Melilla cuentan con una exención específica en el tratado de Schengen, pero funciona como la primera línea de contención para evitar la circulación irregular hacia el resto de la Unión Europea. Por eso la Comisión Europea ha calificado de episodios violentos en las vallas y los flujos masivos de marroquíes instrumentalizados como agresiones a la integridad de las fronteras globales de la Unión Europea. Pero es difícil para la diplomacia española porque España necesita a Rabat como socio antiterrorista, gendarme migratorio, y esta dependencia ha forzado giros de gran calado en la diplomacia española como el respaldo histórico del 2022 a la propuesta marroquí sobre el Sahara Occidental para reactivar la cooperación en las fronteras. Las estrategias europeas pasan por delegar el control a países de tránsito como Marruecos, Mauritania, Senegal o Túnez, lo que genera dilemas en materia de derechos humanos y deja la estabilidad europea sujeta a la voluntad política de regímenes vecinos. Pero a nivel doméstico, la gestión en las ciudades de Ceuta y Melilla y también las Islas Canarias articula un debate partidista en España sobre la migración entre el Partido Popular y Vox por la derecha y en la izquierda en el gobierno del Partido Socialista y sus aliados. Pero también hay el marco internacional de los derechos humanos y el asilo humanitario. Se señala que el antecedente es el detonante de la crisis en España por la crisis diplomática del 2021 causada por la acogida médica en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, quien derivó en la entrada violenta e instrumentación de más de 10.000 personas por Ceuta. Al respaldar la propuesta de autonomía de Rabat, Marruecos reactivó la contención policial en las vallas y en rute a los cayucos hacia las Canarias. Parte del acuerdo incluía la reapertura de la aduana comercial de Melilla y la creación de una aduana inédita en Ceuta. Sin embargo, Rabat ha postergado su operatividad plena como mecanismo de presión constante. Aunque Ceuta y Melilla son ciudades independientes, comparten las condiciones de ser las únicas fronteras terrestres europeas en África. Sus características geográficas, demográficas y seguridad presentan contrastes significativos y su equilibrio depende de la relación bilateral entre Madrid y Rabat. Por ahora se han devuelto gran parte de estos inmigrantes ilegales que entraron a Ceuta, pero sigue siendo un problema para la Unión Europea, que pide mayores medidas contra la migración clandestina e ilegal, y además algunos gobiernos como el de Italia han dejado sin razón el pacto de apertura de fronteras como Schengen. Francia se cuestiona también y por lo tanto es un tema que van a considerar los ministros de Relaciones Interiores y los cancilleres en la próxima reunión de Bruselas.